Señal Internacional. Y en información internacional, el presidente de Italia rechaza la renuncia del primer ministro Mario Draghi. El presidente de Italia no acepta la dimisión del primer ministro del país. Mario Draghi había presentado su dimisión este jueves tras la negativa del movimiento 5 Estrellas, uno de sus socios de gobierno, a un proyecto de ley. Horas antes, Draghi había sobrevivido a una moción de confianza en el Senado italiano en la que no recibió el apoyo de sus aliados. Se trataba de aprobar una ayuda de 26.000 millones de euros para paliar los efectos de la inflación, una ayuda insuficiente para su socio. En lugar de aceptar la dimisión, el presidente Sergio Mattarella le ha encargado al primer ministro presentarse ante el Parlamento para dar explicaciones y para que se haga en esa sede una valoración de la situación que se ha creado tras los debates en el Senado. El M5S choca cada vez más con el primer ministro, al que se opone también en cuestiones como la de seguir armando a la resistencia ucraniana. Aunque Draghi tiene apoyo suficiente para seguir en el gobierno, el primer ministro ya aseguró que su ejecutivo de unidad nacional solo tendría sentido con sus socios del movimiento 5 Estrellas. En otras noticias, Rusia lanza más misiles en Ucrania. El saldo es de al menos 21 civiles muertos, entre ellos 3 niños. Al menos 21 personas han muerto, unas 40 han desaparecido y más de un centenar han resultado heridas en el ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Entre las víctimas hay 3 niños. Kiev dice que los misiles fueron lanzados desde un submarino que se encontraba en el Mar Negro. Vinnytsia se encuentra en el centro del país y tiene una población de 370.000 habitantes. Zelensky, que intervino en la conferencia de La Haya dedicada a los crímenes de guerra que vive su país, ha instado durante su discurso a la creación de un tribunal especial. Se necesita un tribunal especial para abordar el crimen que constituye la agresión de Rusia contra Ucrania. Un tribunal que asegure el castigo justo y legal de quienes iniciaron esta serie de desastres y tragedias, que han convertido a esta guerra en la mayor de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según datos preliminares, 3 misiles rusos impactaron en un edificio de oficinas. Las explosiones afectaron a complejos oficiales y residenciales cercanos. Hasta el momento no hay ninguna explicación oficial por parte de Rusia. Resalta la Corte Penal Internacional que no deben ser tolerados los crímenes de guerra, ya sean de tropas rusas o ucranianas. La Corte Penal Internacional y 45 países se han comprometido a cooperar de forma más estrecha para perseguir los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania en una conferencia para la rendición de cuentas en Ucrania celebrada en La Haya. Justo el mismo día, un bombardeo en una ciudad en el centro de Ucrania ha acabado con la vida de numerosas personas, entre ellas un bebé. En un discurso vía videoconferencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a los miembros de la Corte Penal Internacional a crear un tribunal de crímenes de guerra. El fiscal jefe del tribunal cree que el sistema de justicia internacional debe ponerse en marcha. Mientras hablamos, niños, mujeres, jóvenes y ancianos viven aterrorizados, sufriendo en Ucrania y en muchas otras partes del mundo, llorando por lo que perdieron ayer, conteniendo la respiración por lo que podrían perder hoy, o por lo que puede traer el mañana. En un momento como este, la ley no puede ser una espectadora. La ley no puede descansar cómodamente en La Haya o en cualquier otro lugar, cuando está destinada a proteger o defender ciertos principios que son esenciales para la humanidad. La cuestión es complicada. Ni Ucrania ni Rusia son miembros de la Corte Penal Internacional. Aunque Kiev ha asegurado que ratificará el estatuto fundacional de la Corte, en la práctica ninguno de los dos países está bajo su jurisdicción para perseguir crímenes de guerra graves como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. La fiscal general de Ucrania afirma que su país está trabajando con la Corte Penal Internacional para preparar investigaciones y posibles formas de cooperación. Contamos con medidas procesales y trabajaré en ellas. Cooperaremos con todos los tribunales y cortes, porque para Ucrania lo importante es rendir cuentas y la justicia. Y es muy importante hacerlo con la comunidad internacional. Además, el presidente Zelensky ha denunciado en la conferencia que más de 200.000 niños han sido secuestrados en Ucrania y trasladados a territorio ruso desde que empezó la guerra. Israel y Estados Unidos se comprometen a evitar que Irán aumente su armamento nuclear.
El primer ministro de Israel, Yair Lapid, insiste en amenazar militarmente a Irán para frenar su programa nuclear. Así se lo ha comunicado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la visita oficial del líder norteamericano al país estos días. Biden, por su parte, ha insistido en la vía diplomática como mecanismo más efectivo para frenar los procesos de creación de armamento nuclear en la República Islámica. Ambos se han comprometido a evitar que Irán obtenga armamento nuclear y Lapid ha asegurado que se está discutiendo sobre cómo abordar el asunto. Reportan crisis social en Haití ante la guerra de pandillas y protestas por el alza de precios. Protestas en Haití en una semana en la que al menos 89 personas han muerto y 16 han desaparecido en los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe. Los precios altísimos, la escasez de combustible y las guerras entre pandillas están empeorando cada vez más y amenazan la llegada de la ayuda humanitaria crucial para la población. Y en más información, las altas temperaturas de España activan alerta ambiental. Asados de calor en España. Ni en el norte del país, donde se suelen suavizar las temperaturas, se libran. En Galicia los peregrinos que hacen el Camino de Santiago no paran, aunque en algunas zonas se superen los 40 grados y estén en alerta roja. Este año es excepcionalmente santo debido a que la celebración se ha pospuesto por la pandemia y no pueden faltar a la gran cita del 25 de julio. Estamos haciendo el camino, no nos esperábamos que iba a hacer este calor. Llevamos 2 marchas y ahora tenemos mucho calor. Para poder llegar, la clave es madrugar más y llevar abundante agua en la mochila. Salimos de noche con las linternas y vamos a contrarreloj para poder llegar a una hora que no haga muchísima calor. Donde también combaten el calor por la noche es en Madrid. Aquí las terrazas se llenan. Afortunadamente los restaurantes tienen los sprays esos con agua. Algunos tratan de encontrar algo positivo a unas temperaturas que por la noche llegaban a los 35 grados. Se tiene menos hambre cuando tenés calor. Y no sé, tomando algo fresco la verdad que se pasa bien. En Ginés, en Sevilla, directamente optaron por abrir las piscinas hasta la 1 de la madrugada. La provincia se encuentra en nivel rojo de alerta y registra valores superiores a los 44 grados. Comer, bañarte, comer. Otra cosa. Va a ser muy fácil, vamos. Y parece que la ola de calor trabaja a fuego lento porque esta no piensa remitir hasta principios de la próxima semana, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí la información más importante y más relevante de México y el mundo. Regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita. Gracias por este recorrido.